Bueno, finalmente la UNOT se suma también a este paro el jueves. ¿Qué detalles se pueden dar? Bueno, es un paro de actividad de todas las ramas de actividad, de todas, sin excepción. Lo que no implica, como siempre ha hecho el movimiento sindical, tener la responsabilidad de mantener aquellos servicios que son esenciales o que tienen que ver con la seguridad y la salud de la población. Por ejemplo, nosotros paramos muy fuertemente en los entes públicos, pero todos tenemos luz, todos tenemos agua, todos tenemos teléfono, es decir, tenemos precauciones que hacen a que el paro sea significativo, pero que no violente aquellas cuestiones que nosotros creemos y que la propia OIT considera son esenciales para la vida y los derechos humanos de la población, y eso lo hacemos desde el fondo de la historia. En segundo lugar, sí vamos a paralizar todas las ramas de actividad, o por lo menos lo vamos a intentar hacer, y eso ha implicado un trabajo preparativo del paro muy intenso, que supuso colocación de pasacalles, ahora mismo están armando afiches para pegatinear, pintada de muros, asambleas en las fábricas y sobre todo para explicarle a la sociedad por qué paramos, porque no es que un día se nos ocurrió parar el 20 de julio, paramos porque consideramos que en la negociación colectiva del sector público no se dieron los días suficientes para la negociación, apenas se negoció algo más de 10 días y se entregó la rendición 10 días antes del proceso, que el proceso constitucional lo habilitaba, y esto implica en cierta medida un portazo a la negociación colectiva y también perjudicar una herramienta que es fundamental para los trabajadores uruguayos, pero también para los gobiernos, para tratar una cantidad de temas que son cruciales. Un segundo aspecto es el presupuesto educativo. Claramente es un presupuesto muy menguado, basta con mirar los salarios de maestros, profesores y funcionarios para ver que a pesar del incremento presupuestal de la última década, un maestro gana 26.000 pesos nominales en sus primeros 4 años y 43.000 nominales cuando va a terminar la carrera, que es entre los 28 años y los 30 años. Entonces no estamos solicitando magia, estamos solicitando que un trabajador con un empleo pueda vivir de su salario. Eso implica un acuerdo salarial, pero también implica la contratación de las auxiliares contratadas por Comisión de Fomento, que lo hemos puesto como prioridad, de forma tal de que tengan un contrato lógico en la institución, ya que trabajan en el quehacer educativo cotidiano, trabajan un horario más extensivo y cobran 30% menos. Creo que injusticias de este tipo el gobierno tiene la sensibilidad de repararlas. Una tercera línea de tema está vinculada a las leyes que han quedado congeladas en el tiempo. Una ley que está vinculada al empleo con personas con discapacidad, que tiene la primera sanción de diputados y falta la sanción del Senado. Una ley de insolvencia patronal que cubra los despidos y los haberes impagos de aquellas empresas que cierran, que se reglamente la ley de nocturnidad y construir un marco legal que vaya generando, ampliando los derechos que la sociedad uruguaya tiene. Esto implica entonces dar un salto cualitativo en lo legislativo. Y un tercer eslabón de situaciones es la defensa de la negociación colectiva, tanto en el sector público y en el privado, y la inversión privada y pública que construya trabajo. Acá la última herramienta, la educación y el trabajo son componentes hoy de una misma ecuación. Cada vez nos damos cuenta que cuanto más educación formal, educación profesional, formación técnica, formación científica y educación terciaria tenga el trabajador, menos desempleo va a tener, es decir, más capacidad de acceder al empleo va a tener, y por el contrario, aquellas personas que tienen menos capacidades formativas, entonces son las que acceden o a peores empleos o sencillamente no consiguen empleo. Construir una educación que nos dé una educación formal, integral, pero al mismo tiempo capacidades para el nuevo mundo del trabajo es una necesidad que el movimiento sindical tiene que empujar. Con todas estas explicaciones es que vamos a un paro general de 24 horas, convencidos de que cuando peleamos por educación estamos peleando por el desarrollo nacional. Cuando peleamos por salud y por profundizar el Sistema Nacional Integrado de Salud, es que estamos peleando para que la gente se pueda atender en la mutualista o en el hospital y que no le sea complejo, sobre todo en las entidades mutuales donde hay que pagar tickets, órdenes, estudios, y que muchas veces para los 15.000 pesistas o para los jubilados tienen que pensar muy bien si se van a hacer un chequeo o no, porque les come más de 30% del salario. O cuando van a comprar las recetas y tienen que elegir qué medicamento sí y qué medicamento no. Y bueno, esto nosotros lo hemos sintetizado en el dilema que el gobierno uruguayo tenía que resolver. O colocaba más impuestos a aquellos sectores que tienen mayor renta, y nos referíamos al impuesto a la renta empresarial,
empresarial y al impuesto al patrimonio, o sencillamente no iba a poder cubrir estas necesidades que tienen que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, en fin, con cuestiones que son esenciales para construir una sociedad más integrada. En relación a los servicios, entonces todos se van a ver afectados, salvo los esenciales. Todos se van a ver afectados, sin excepción, salvo aquellos que se consideren que son importantes para la vida y la seguridad de la sociedad. Insisto, en los hospitales va a haber guardias, en los sanatorios va a haber guardias, en los entes va a haber guardias y en muchos otros organismos públicos y privados va a haber guardias, cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Todo lo demás vamos a intentar paralizarlo, convenciendo a los compañeros, como se hace en Uruguay, conversando uno por uno y tratando que la gente conozca los motivos del paro. Cuando hablamos de educación estamos hablando de sus hijos, de sus nietos y de ellos mismos, porque en la medida que accedan a mayores niveles de formación y de educación, seguramente sus posibilidades en la vida van a ser superiores, ¿no? Gracias.